Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, viernes 14 de agosto del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 19 de San Mateo, del versículo 13 al 12. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes, y por eso se les permitió. Y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olviden darle seguir si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, el Evangelio hoy nos muestra una pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Está permitido divorciarse? ¿Qué les dijo Jesús? No. Pero vea que Moisés sí, pero Moisés sabía en lo terco que eran ustedes. Pero en el principio no fue así. ¿Por qué en el principio? Porque en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice lo mismo. El hombre dejará a su padre y a su mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Eso estaba escrito desde el principio. Pero la rebeldía del ser humano, las ganas todo el tiempo del ser humano llevarle la contraria a Dios, es querer divorciarse y casarse con otro. Pero eso Jesús dice que eso se llama adulterio. Y eso no está permitido dentro de los mandatos de Dios, de las normas de Dios. Dice, y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. Eso es un misterio, como dice Efesios capítulo 5, versículo 31. Es un gran misterio. Que los dos sean una sola carne es un gran misterio. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ese es el matrimonio. Pero ¿cómo es eso? Quiero que me explique. ¿Cómo es eso? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El matrimonio es un sacramento que Jesucristo lo dejó. Ya viene desde el Antiguo Testamento. Ya estaba escrito desde el Génesis. Y Jesucristo quiere que el matrimonio sea respetado, que el matrimonio es sacramento.
Nadie puede pasar por encima del matrimonio. De tal manera que dice la palabra de Dios, que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pero ¿cómo es un matrimonio que Dios ha unido? Se me puede preguntar, ¿pero acaso va a venir Dios del cielo y los va a venir a casar? No. Dios tiene sus ministros que lo hacen por él. Y para eso le voy a poner unos ejemplos. Dios tiene sus ministros, que esos ministros lo hacen por él. ¿Se acuerdan que el miércoles hablábamos de la autoridad de la iglesia? Que Jesucristo le dio autoridad a la iglesia de atar y desatar. De manera que, ¿qué dijo Jesucristo cuando fundó la iglesia? Allá en San Mateo 16:18, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le dio autoridad. ¿A quién? A la iglesia, a la que él fundó. No a cualquier tonto que venga a decir, yo soy pastor y va y los case. Eso se llama una obra de teatro, pero no está casado como Dios manda. Sigue viviendo en fornicación. ¿Por qué? Porque cuando es como Dios manda, es un solo matrimonio, es uno solo para toda la vida, de manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los hermanos separados se casan, se divorcian, se vuelven a casar? Porque para ellos el matrimonio no es sacramento, porque el matrimonio de ellos no tiene ninguna validez. Ante la ley tiene validez, ¿por qué? Porque lo hacen con un abogado. Ante la ley sí están casados, pero ante los ojos de Dios siguen viviendo en fornicación. ¿Por qué? Porque no es como Dios manda. No se hizo por la iglesia que Jesucristo fundó. No fueron casados por los ministros de Dios. Ahora bien, ¿cómo explicamos esto? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido. Vamos a ver un ejemplo en San Juan. Un ejemplo en San Juan capítulo 4 versículo 1. San Juan, para que ustedes entiendan un poquito, que cuando los discípulos hacen algo es como si Dios mismo lo hiciera. Él respalda lo que los discípulos hacen y es como si Dios mismo lo hiciera. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. ¿Qué hacía Jesús? Bautizaba y atraía más discípulos de Juan. Vean que esto es un ejemplo, pero entiéndame este ejemplo. Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Ahora vamos a ver si era el propio Jesús que bautizaba o eran sus discípulos. Y si eran sus discípulos, era como si él mismo lo hiciera. Él respalda lo que sus discípulos hacen. Por eso dice que Jesús bautizaba. Aunque no era él el que bautizaba, sino eran sus discípulos. Pero como lo hacían sus discípulos, él lo respalda y es como si él mismo lo hiciera. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. ¿Quiénes eran los que bautizaban? Sus discípulos. ¿Y cómo empezó el relato? Jesús atraía y bautizaba, Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Y que dice, aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que cuando lo hace un discípulo de Cristo, es como si el mismo Cristo lo hiciera. Esa es la autoridad de la iglesia. Ese sacramento, el matrimonio, cuando se hace por medio de un ministro, por medio de la iglesia y un ministro de Cristo, que es el que los representa a ustedes y a mí en las cosas de Dios, es como si Dios mismo lo hiciera.
Por eso él dijo allá en San Mateo capítulo 10, versículo 40, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? San Mateo capítulo 10, versículo 40. San Mateo 10, 40. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Vean la autoridad que Jesucristo le da a su iglesia. Jesucristo dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Yo respaldo lo que ustedes hagan. Yo les doy la autoridad de atar y desatar. Lo que ustedes aten aquí en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desaten aquí en la tierra, quedará desatado en el cielo. Esa es la autoridad que yo le doy a mi iglesia, a mis discípulos, a mis ministros, a los sacerdotes. Y ahorita lo vamos a ver. Y el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Y vemos también que en San Lucas capítulo 10, versículo 16, dice lo mismo, algo parecido. ¿Qué les dice Jesús? Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Vean cómo Jesucristo respalda a sus discípulos. Es la autoridad que Él le dio. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Entonces, cuando hay un matrimonio por medio de un ministro, de un sacerdote, es como si Dios mismo lo hiciera por medio del sacerdote. Por eso Jesucristo también le da la autoridad de perdonar pecados a sus discípulos. Dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Pero ¿qué pasa? Por no creer en la palabra de Dios, muchos rechazan la autoridad de la iglesia. Muchos rechazan los ministros de Cristo. Entonces, como los rechazan, ¿qué hacen? Van y se casan por medio de un abogado o van y se casan por medio de un pastor que ¿quién lo nombró? No sé. Tal vez salió de la cárcel, agarró la Biblia y se nombró pastor y ya va y casa a una persona. Ese no es un matrimonio válido. Quien les escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien les rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Ahora, ¿quién es el que los representa en las cosas de Dios? ¿Quién es el que nos representa en las cosas de Dios? Hebreos capítulo 5, versículo. Vamos a ver. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Hebreos 5. Vamos a ver. Dice, vamos a ver, leerlo desde el 1. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. ¿Quiénes son los sacerdotes? Tomados de entre los hombres. ¿Quién fue el que los escogió? Dios. ¿Quién es el que los llamó? Dios. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. ¿Quién es el que los representa en las cosas de Dios? ¿Quiénes son los que nos representan en las cosas de Dios? Los sacerdotes. ¿Para qué le explico todo esto? Para que usted haga la diferencia entre un matrimonio que ha sido lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, entre un matrimonio protestante, un matrimonio que ha sido unido por una persona que no tiene la autoridad de Cristo, que simplemente agarró la Biblia y se nombró pastor y que viene y hace una obra de teatro y cree usted que ya está casado y usted sigue viviendo en fornicación. ¿Quién es el que tiene la autoridad por Cristo? Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso, ¿quién es el que los representa en las cosas de Dios? El sacerdote. ¿Se acuerdan? El bautismo, que Jesucristo bautizaba y hacía más discípulos que Juan, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. ¿Quiénes son los que los representan en las cosas de Dios? Los sacerdotes, no los pastores,
simplemente que agarraron una cita de allá de Efesios capítulo 4 versículo 11, donde habla de los pastores, donde no saben qué significa ni cuáles pastores, es que está hablando la Biblia, que lo dice Hechos 20, 30 y 38, agarraron esa frase de ahí y dicen que ya se pueden nombrar pastores. No, así no es. El que nos representa las cosas de Dios son los sacerdotes. Todos somos sacerdotes, es tomado de entre los hombres y lo representan las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Él ofrece los dones y los sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que los del pueblo. Por eso Jesucristo allá en San Juan 20, 23, en 21 en adelante les digo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. Les dio la autoridad a su iglesia. Quien los reciba a ustedes, a mí me recibe. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien no los escucha a ustedes, a mí no me escucha. Dice, por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad. Para aquellos pastores que agarran la Biblia y se nombran pastor, dice, nadie se apropia de esta dignidad. Nadie. Sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Quién era Aarón? Un sacerdote. ¿Y por quién fue llamado? Por Dios. Así los sacerdotes son llamados por Dios. Es una vocación. Dice, nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Y por eso ellos llevan 9 años de estudio. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dice, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. ¿Por qué a semejanza de Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Génesis 14, 18. Melquisedec era que ofrecía pan y vino. ¿Qué es lo que ofrece el sacerdote? Pan y vino. Ah, no, pero qué fácil. Los hermanos separados dicen que Jesucristo eliminó el sacerdote, que todos somos sacerdotes, porque leen un pasaje allá en Levítico capítulo 5, versículo 19, donde habla del sacerdocio ministerial, que es lo mismo que repite San Pedro, capítulo en primera de Pedro, desde que habla lo mismo del sacerdocio ministerial y se enredan. Pero Jesucristo cambió el sacerdocio. Vean, vamos a leerlo en el mismo Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 11, nos habla que Jesucristo no eliminó el sacerdocio, sino que lo cambió. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. El antiguo sacerdocio. El sacerdocio, estamos hablando del sacerdocio ministerial. Pero es que los hermanos separados confunden el sacerdocio ministerial con el sacerdocio común de los fieles. Estamos hablando del sacerdocio ministerial. Primero habla del sacerdocio antiguo, el ministerial, pero de la antigua alianza. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Y si hay un cambio, que si hay un cambio, no dice que no, que se eliminó y se acabó, no. Sí hay un cambio en el sacerdocio. Estamos hablando del sacerdocio ministerial, no el sacerdocio común de los fieles, que es que le recibimos todos cuando nos bautizan. Dice, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, ya no va a matar corderos, ya no va a matar bueyes, no van a derramar sangre, sino va a ser un sacerdocio como el de Melquisedec.
que se ofrecía pan y vino. Por eso Jesucristo en la última cena, allá en San Lucas capítulo 22, versículo 19, tomó pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, este es mi cuerpo. Después tomó el vino y esta es mi sangre. ¿Y qué les dijo? Hagan esto en memoria mía. Los está nombrando sacerdotes de la nueva alianza al semejanza de Melquisedec. ¿Qué era lo que ofrecía Melquisedec? Pan y vino. Entonces, cuando yo recibo el matrimonio, cuando me caso, lo hago por medio de un ministro de Cristo, de un sacerdote. Entonces, de manera que cuando lo hace un ministro de Cristo, es como si Dios mismo lo hiciera. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces entendemos que cuando un ministro de Dios hace las cosas, es como si Dios mismo lo hiciera. Por eso en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, San Pablo nos dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Cristo tiene sus embajadores aquí en la tierra. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. ¿Quién exhorta por la boca de sus ministros? Dios. Dios tiene sus ministros. ¿Qué dice en el capítulo 6, versículo 1? Somos pues los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dios tiene sus ministros, Dios tiene sus sacerdotes, y cuando ellos lo hacen, es como si Dios mismo lo hiciera. Por eso no podemos decir que un matrimonio protestante es válido, va en contra de lo que Cristo mandó. ¿Por qué? Porque no está hecho por un ministro de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Viven en fornicación. Dice: yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. El que se casa con otra comete adulterio. De unión ilegítima. ¿Cómo es unión ilegítima? Que a usted su suegro tal vez lo haya amenazado y usted vaya y se case a la fuerza. Eso es una unión ilegítima porque usted fue amenazado. Pero si usted se casó por la Iglesia Católica, se separó y cayó a una secta protestante y se volvió a casar, usted está viviendo en adulterio. Usted se separó de su mujer y fue y se casó con otra, usted está viviendo en adulterio. Puede ser que usted no esté casado, pero fue y se juntó con una mujer que fue casada y que su marido aún está vivo, usted está viviendo en adulterio. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice: que todos respeten el matrimonio, y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará. ¿Quién es el que va a castigar? Dios. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Quiénes son los licenciosos? Aquellos que se dan permiso, se dan licencia para tener sexo sin ser casados. Eso es fornicación. Y los que cometen adulterio, aquellos que viven con una mujer que ha sido casada por la Iglesia Católica, o aquellos que se casan con otra mujer siendo ellos casados por la Iglesia Católica y que su pareja aún está viva. Por eso, que todos respeten el matrimonio y que nadie manche la unión conyugal. Que Dios les bendiga.